el anuncio de las FARC el día de ayer es uno de los más importantes que se han producido durante el proceso de paz. Si las FARC anuncian una tregua unilateral, el Estado inmediatamente, por razones constitucionales, tiene que reducir la intensidad del conflicto. Si hay reducción de las intensidades, si hay tregua unilateral, el Estado también tiene que responder desde el punto de vista jurídico con un desescalamiento del conflicto armado y de la lucha contra la guerrilla. Si en estos 4 meses la tregua unilateral produce resultado, si el desescalamiento va por buen camino, pues vamos a llegar finalmente a un cese bilateral definitivo. Creo que el modelo de negociar en medio del conflicto, de hablar de paz en La Habana y hacer la guerra en Colombia, es un modelo que en este momento tiene que ser absolutamente replanteado para salvar este proceso de paz que se ha encontrado en los últimos meses en un estado crítico. Hay que tomar medidas muy audaces y por eso felicito sinceramente al gobierno y a la insurgencia colombiana por ir en el camino del desescalamiento y del cese bilateral definitivo. Es que desde luego el desescalamiento y el cese bilateral es con la insurgencia que está en este momento dentro del proceso de paz, es un desescalamiento con las FARC, es un cese bilateral con las FARC, de ninguna manera va a representar un cese del ejercicio legítimo de la fuerza por parte del Estado frente a organizaciones criminales como las bandas criminales o frente al grupo del ELN que no ha entrado en este proceso. Yo creo que ese cese bilateral, para llegar al cese bilateral pues hay que dar unos pasos previos. El gobierno nacional ha hablado en primer lugar de un desescalamiento. Además, para llegar al cese bilateral es también muy importante que el gobierno perciba que las FARC quieren aceptar un modelo de justicia transicional con componente penal. Aquí hay una columna vertebral, unos inamovibles dentro del proceso de justicia transicional y dentro de este proceso de paz, como es el componente penal. Sin que existan investigaciones y sanciones contra los máximos responsables por violaciones a los derechos humanos, no es posible pactar un proceso de paz. Yo creo que el presidente de la República y los negociadores van por muy buen camino en el sentido de exigirle a las FARC inmediatamente una definición frente a los componentes básicos de justicia transicional. El Estado colombiano no puede traspasar fronteras, no puede el Estado colombiano montar un proceso de justicia transicional sobre la base de amnistías o indultos. Todas las amnistías e indultos que en las 2 últimas décadas se han producido al interior de la América Latina han sido declaradas inválidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si las FARC tienen voluntad real de paz, tienen que abandonar el modelo de justicia transicional fundamentado en amnistías e indultos y tenemos que avanzar hacia un modelo que esté centrado en investigación, sanción y penas alternativas a los máximos responsables por las más graves violaciones a los derechos humanos. Lo que en el fondo se están poniendo unos límites no al proceso de paz, sino a unas definiciones que van a ser fundamentales para el proceso de paz. En estos 4 meses, lo fundamental es que se llegue a un acuerdo sobre el modelo de justicia transicional que implica necesariamente unos estándares penales mínimos, un componente penal de investigación y sanción para los máximos responsables. Si en estos 4 meses se logra un acuerdo sobre ese modelo de justicia transicional con componente penal, creo que se salva el proceso de paz. Si no llegamos en el transcurso de este semestre, el Estado colombiano con la insurgencia a un acuerdo sobre bases que sean respetables en el derecho internacional, sobre todo con un componente penal, pues no tendrá futuro el proceso de paz. Pues es que yo creo que si llegamos a un cese bilateral, que es lo que más le conviene en este momento al proceso de paz en Colombia, estamos partiendo de la base de que también se han hecho avances significativos en el modelo de justicia transicional. Lo más conveniente para el país sería que al momento de decretar el cese bilateral, las partes, el Estado y la insurgencia ya también hayan avanzado en un acuerdo sobre el componente penal de la justicia transicional.
componente de justicia transicional es un elemento indispensable para avanzar en los acuerdos e indiscutiblemente para consolidar un cese bilateral que sea definitivo y que sea sostenible. ¿Usted comparte que ese cese bilateral se dé, digamos, de manera conjunta con una zona de concentración para las FARC? Pues yo creo que ese es uno de los temas más importantes que hay que determinar, y es el de que una vez producido el cese bilateral, el presidente de la República debe contar con instrumentos jurídicos para poder crear zonas especiales, las que acuerden el gobierno y las FARC, bajo la protección de la fuerza pública, porque yo creo que será, además del cese bilateral, lograr la localización en ciertas zonas del territorio nacional, pues será una consecuencia muy importante de ese cese bilateral. Fiscal, ¿cuándo empieza esas macrocondenas por delitos de lesa humanidad en contra del secretariado de las FARC? En este semestre la Fiscalía General de la Nación va a avanzar en las imputaciones contra el secretariado y contra el Estado Mayor de las FARC por crímenes de guerra. Los crímenes de guerra son los delitos que han cometido las FARC y que tienen relación con el conflicto armado. Cuando hablamos de crimen de guerra estamos hablando de los atentados a oleoductos, a la población civil, a la infraestructura viaria y energética del país, y en el transcurso de este semestre nosotros vamos a avanzar en imputaciones por crímenes de guerra contra los máximos dirigentes de las FARC. ¿Qué tribunal va a definir las penas? ¿Qué tribunal puede ser el que define? Al final, si hay un acuerdo de paz, tendrá que constituirse un tribunal especial para efectos de la justicia transicional. Nosotros esperamos que cuando entre a funcionar la justicia transicional, que puede estar constituido por un tribunal mixto de jueces nacionales y jueces internacionales, cuando se constituya ese tribunal, lo ideal es que ya la Fiscalía General de la Nación tenga consolidadas las investigaciones contra las FARC por los crímenes internacionales que han cometido durante el conflicto armado. Pues una de las alternativas del proceso de justicia transicional es el de que las penas privativas de la libertad por los crímenes internacionales puedan ser reemplazadas, esas penas, por penas alternativas como el desminado, como el trabajo social, como el trabajo comunitario, la atención a víctimas, el arraigo en ciertas partes del territorio nacional. Podemos llegar a un modelo que tenga un componente penal mínimo, en el sentido de que tiene que existir investigación y juzgamiento y sanción penal que la puede imponer un tribunal mixto en Colombia, y las penas privativas pueden ser sustituidas por penas alternativas no privativas de la libertad. Miremos la situación de diciembre a mayo de este año, cuando las FARC respetaron la tregua unilateral. Cuando se mantuvo la tregua unilateral de las FARC, salvamos muchas vidas en Colombia, salvamos gran parte o muy buena parte de nuestra infraestructura petrolera, de nuestros recursos naturales, y ya las treguas unilaterales durante este semestre mostraron que son muy positivas para Colombia en términos de salvar vidas de colombianos y además de protección de nuestra infraestructura energética y de protección del medio ambiente. Si hay una tregua por parte de las FARC, constitucionalmente la fuerza pública se ven en la obligación de bajarle la intensidad del conflicto. Entre menos sea la intensidad del conflicto, pues menor tiene que ser la respuesta de la fuerza pública. Luego está claro que los hechos han dado evidencia de que siempre una tregua unilateral representa salvar vidas en el conflicto armado colombiano. Doctor, ¿usted ha recibido amenazas a raíz de las capturas por atentados en Bogotá? ¿De qué se trata? Sí, existió recientemente una amenaza vía internet por las decisiones que hemos tomado en la Fiscalía General de la Nación, y la Policía Nacional y el CTI ya están investigando el origen de esas amenazas.